Hiroshi Yuki es un estudiante débil que siempre sufre acoso escolar y las cosas no mejoran en casa donde su familia lo desprecia constantemente. Pero luego fue obligado a un juego de realidad virtual donde si un jugador muere dentro pagará un precio muy alto en el mundo real y allí Hiroshi está decidido a volverse más fuerte para vengarse de quienes lo menosprecian. Este es Hiroshi quien hoy tuvo una sesión de orientación profesional con su profesor. Esta no era su primera vez allí y como antes todavía no había elegido un camino para su futuro. El profesor le sugirió la idea de considerar volver a unirse al club de atletismo. Por las palabras del profesor parecía que en el pasado Yuki había experimentado algo que le hizo dejar los deportes y eso continuó hasta ahora, por lo que todavía no entrenaba ni pretendía volver a unirse. El profesor simpatizó con él y luego comenzó a alentarlo con palabras motivadoras que no tenían nada que ver con el problema de Hiroshi. Al mirar el escritorio del profesor, supo que acababa de leer sobre cómo ganar amigos e influir en las personas y se emocionó demasiado con ello. La orientación terminó y de camino a casa, la mirada de Hiroshi se dirigió al patio de la escuela, donde vio a estudiantes entrenando. Un chico lo vio y corrió hacia él, ya que se conocían, y este amigo, al igual que el profesor, le aconsejó que empezara a entrenar de nuevo. Pero Hiroshi todavía dio su vieja respuesta negativa, y el chico no pudo forzarlo, por lo que se despidieron. En cuanto a Hiroshi, para escapar de ese pasado, recurrió a los juegos de realidad virtual. Hoy era el día del lanzamiento de un juego que había estado esperando ansiosamente llamado Final Quest 21. En su camino emocionado hacia la tienda de juegos, Hiroshi fue repentinamente bloqueado por dos maleantes callejeros. Por supuesto, mirando la apariencia de nuestro protagonista, solo podía tratarse de acoso. Por suerte, estos tipos vinieron a cobrar dinero por protección, quisiera Hiroshi o no. Después de contar el dinero, le dijeron que si alguna vez necesitaba que golpearan a alguien, simplemente se lo dijera. Hiroshi pensó para sí mismo que era a ellos a quienes quería ver golpeados. Juzgando a los dos maleantes, Hiroshi corrió a la tienda de juegos el día del lanzamiento, pero cuando llegó el momento de pagar, se dio cuenta de que le faltaba dinero. Pensando en esos maleantes, se dio cuenta de que por error había dado 10,000 yenes en lugar de 1,000 yenes. Por supuesto, sin suficiente dinero, no pudo comprar el juego, por lo que se fue decepcionado. Sin saber qué hacer, sus pies se detuvieron frente a una tienda de juegos de aspecto antiguo llamada Kisaragi. Sin mucha esperanza entró, y de hecho era como esperaba, pues cada juego allí había sido fabricado hace 3 años. Hiroshi se acercó a la dueña de la tienda, una chica con atributos físicos prominentes y cabello largo y blanco, y preguntó por el recién lanzado Final Quest 21. Al escuchar eso, la dueña estalló en risas diciendo que ese juego había sido explotado hasta la parte 21 y todavía no había terminado. Ella se quejó de que al menos deberían cambiar el título para engañar a los nuevos jugadores, pero Hiroshi solo se preocupaba por si ella lo tenía o no. La dueña siguió divagando sobre que ese juego era divertido al principio, pero se volvía aburrido con el tiempo, preguntándose quién podría jugar hasta la parte 20, si mayormente solo consistía en recolectar cosas. Hiroshi se sintió incómodo porque ella dio en el clavo. De hecho, solo era divertido cuando era pequeño y gradualmente dejó de serlo. Pero no estaba aquí para escuchar a una hermosa mujer voluptuosa regañarlo, pues solo quería saber si lo vendía o no. Si ella solo quería regañarlo, él se iría. Entonces, la dueña lo detuvo y dijo que tenía el juego. Ella incluso redujo el precio a 10,000 yenes para disculparse por insultarlo. Cuando estaba emocionado, Hiroshi aceptó comprarlo de inmediato, pero cuando se intercambió el dinero, se dio cuenta de que había sido engañado, ya que este no era el juego que quería. La dueña ya había guardado rápidamente el dinero en la caja registradora y no permitiría un reembolso. Ella insistió en que este juego llamado Kiwame Quest era mejor que aquel de 22 partes. Según su introducción, este era un juego de rol de inmersión total que buscaba el realismo extremo. A Hiroshi no le importaba nada, pues solo quería le devolvieran su dinero. Sin embargo, la dueña dijo que el juego era para adultos, lo que lo hacía aún menos capaz de jugarlo. Pero ella comenzó a persuadir y tentar a Hiroshi para que caminara por el sendero oscuro, abandonando los juegos infantiles. Luego la dueña de la tienda sostuvo la mano de Hiroshi y se presentó como Reona Kisaragi. Ella también jugaba a menudo este juego y dijo que le enseñaría todo lo necesario con su gran corazón y generosidad. Impulsado por la emoción, Hiroshi aceptó y llevó el juego a casa. No solo obtuvo el juego, sino que también le dieron el número de teléfono de la belleza. Al revisar el juego, descubrió que había sido producido hace 10 años. Hiroshi llamó a Reona, pero fue recibido por la voz de la mujer misma, diciendo que el número marcado no estaba disponible actualmente. Enojado quiso tirar el juego, pero sintió que era un desperdicio de dinero. Para cuando regresó a casa ya estaba oscuro. Hiroshi planeó bañarse primero antes
después de jugar. Pero tan pronto como abrió la puerta del baño, vio a su hermana menor caer de adentro, se disculpó rápidamente y corrió de regreso a su habitación. Decidió probar el juego. Primero puso el disco en la consola, se sentó en la silla y comenzó a iniciar sesión. Al entrar se le presentó el objetivo del juego, que era derrotar al rey demonio y salvar el mundo. La misión de principiante era salir de la ciudad e ir a Ciudad Flora para recibir la siguiente misión. Hiroshi fue colocado en el cuerpo de un aldeano ordinario. El paisaje era impresionante y el sentido del tacto se sentía increíblemente real. Incluso el dolor se sentía sorprendentemente auténtico. Todavía recuperándose, un personaje no jugable entró para buscar a Hiroshi y mirando el diseño del personaje no podía creer que este fuera un juego de hace 10 años. Revisó el menú de guardado y vio que todavía estaba allí. De lo contrario, habría pensado que realmente había reencarnado. El personaje se presentó como Alicia, la amiga de la infancia de Hiroshi. Ella mencionó que hoy los dos irían a recoger manzanas. En ese momento entró otro personaje y les dijo que vinieran a desayunar. Este era el hermano mayor de Alicia, llamado Martin. Después de escuchar que ella accidentalmente había golpeado la puerta contra la cabeza de Hiroshi y lo había lastimado, Martin le entregó una manzana y dijo que una manzana al día mantiene al médico alejado. Hiroshi la olió y sí, era el aroma de una manzana. Le dio un mordisco y le dio la sensación de comer una fruta real. Hiroshi estaba encantado de haber tropezado con tal obra maestra. Al ver a Hiroshi morder la manzana de forma tan ruda, Alicia usó un cuchillo para cortarla por él. Entonces, Hiroshi recordó la misión inicial del juego y preguntó a los hermanos cómo llegar a Ciudad Flora. En el momento en que escucharon ese nombre, ambos se sobresaltaron. Martin le advirtió que no hablara descuidadamente, tratándolo como si fuera un fugitivo. Alicia sugirió que fueran a la granja para hablar, pero Hiroshi sintió que estaban exagerando y decidió ir por su cuenta. De repente, Martin se lanzó hacia él y lo sujetó con fuerza, diciendo que no debería huir. A través de su explicación, Hiroshi aprendió que para proteger a la gente de los ataques de los duendes, la ciudad de Ted donde vivían había cavado enormes fosos alrededor. Los habitantes del pueblo tenían prohibido salir y a nadie de afuera se le permitía entrar excepto a enviados especiales. El pueblo también había cortado toda comunicación externa. Hiroshi todavía no pensaba que fuera tan malo e incluso declaró que derrotaría a esos duendes, haciendo que los hermanos lo miraran como si no tuviera remedio. Martin decidió mostrarle cuán cruel era este mundo. Hiroshi, pensando todavía que esto era solo un entrenamiento inicial, se puso en posición defensiva, pero antes de que pudiera actuar, recibió un golpe completo en la cara por parte de Martin. Con dolor, gritó y maldijo. Al ver que esto todavía no despertaba a Hiroshi, Martin lo golpeó varias veces más, causando que su nariz sangrara. Martin, masticando una manzana, lo criticó diciendo que con un cuerpo como el suyo no podría derrotar ni a un conejo, y mucho menos a un duende. En este punto, Hiroshi estaba furioso. En la vida real había sido acosado y presionado, por lo que recurrió a los juegos para aliviarse, pero aquí también estaba siendo maltratado dentro del juego. Incapaz de soportarlo, Hiroshi empujó a Martin al suelo pensando que era un empujón normal, pero inesperadamente el cuchillo había atravesado la garganta de Martin, matándolo. Alicia estaba horrorizada por la muerte de su hermano, gritando enojada a Hiroshi. Incluso si él afirmaba que fue un accidente, el muerto seguía muerto. En pánico, Hiroshi eligió huir, lo que solo alimentó la rabia de Alicia. Ella lo persiguió como una bestia salvaje, obligando a Hiroshi a huir por su vida durante varios días antes de finalmente perderla en un callejón. Todavía agitado por haber matado a alguien, se tranquilizó diciendo que estaba bien porque solo era un juego, y si cerraba la sesión y jugaba de nuevo, Martin estaría vivo. En ese momento, Reona apareció para ayudarlo. Aunque se veía hermosa, era de estatura pequeña. Ella explicó que era una hada asignada personalmente por la compañía de juegos a los dueños de las tiendas. Ella desempeña el papel de guiarlo, por lo que los personajes y monstruos en el juego no pueden verla ni escucharla, pero para cuando llegó ya era demasiado tarde. Las misiones de principiante, como recoger manzanas o conocer a la amiga de la infancia, habían sido arrojadas al caos por él. Reona revisó la etiqueta del título en el cuello de Hiroshi y decía asesino de amigos de la infancia. Conmocionada, ella se dio cuenta de que él había elegido un camino directo al infierno en el momento en que entró al juego. Hiroshi intentó explicar que fue solo un accidente, pero como ella señaló, cada asesino dice eso en la corte. No queriendo ser etiquetado con este título, Hiroshi quiso reiniciar el juego, pero Reona le informó con pesar que este juego no tiene función de reinicio. Se parece tanto a la vida real que ella ya le había explicado que era un juego de hiperrealismo.
Este juego guarda el progreso automáticamente, por lo que incluso si Hiroshi cerrara la sesión ahora la próxima vez que entrara, comenzaría exactamente donde lo dejó. Significaba que llevaría la etiqueta de asesino de amigos de la infancia hasta el final del juego. Reona también le aconsejó que no manipulara el hardware porque el juego guarda directamente en él y si lo arruinaba tendría que comprar una nueva consola que cuesta 900,000 yenes. Solo un lunático haría eso. Reona dijo que podía comprar una consola en su tienda por el precio económico de 1.200.000 yenes, pues vender así la haría rica rápido. Hiroshi exigió enojado un reembolso, pero por supuesto ella se negó. Su tienda tenía un claro descargo de responsabilidad de exención total de responsabilidad. Cuando Hiroshi amenazó con demandar, Reona no tuvo miedo ya que tenía más tiempo y dinero que un estudiante de secundaria. Ella le aconsejó que lo aceptara y jugara. Reona presentó de nuevo el juego como Ultimate Quest, abreviado como Kiwame Quest, un juego de rol interactivo lanzado en cantidades limitadas en Japón hace 10 años. Hacía tiempo que no tenía garantía y era considerado uno de los juegos menos populares de la historia. Sin embargo, todavía quedaban algunos jugadores raros como eran. Entre ellos estaba uno llamado Jinji, quien también había matado a su amigo de la infancia al comienzo del juego hace 10 años. Reona sugirió que Hiroshi lo buscara para pedirle consejo. A continuación, Reona instruyó a Hiroshi para que revisara su bolsa de artículos que contenía 30 monedas de oro. Ella le recomendó que comprara algunos trajes nuevos para disfrazarse, ya que la noticia de la muerte de Martin ya se había extendido y ahora era un hombre buscado. Entraron en una sastrería e Hiroshi eligió una camisa con un precio de 15 monedas de oro. El tendero reconoció rápidamente a Hiroshi, pero siendo un comerciante no lo denunciaría. Cierto es que no lo denunció, pero subió el precio de la camisa a 25 monedas de oro presionando a Hiroshi para que la comprara. Dejó claro lo que pasaría si no lo hacía. Al igual que en la vida real, estaba siendo explotado desde el principio. No queriendo ser tratado así, todo el juego, Hiroshi decidió buscar a Genji. Según Reona, él había estado viviendo en un casino durante los últimos 10 años. Los dos comenzaron a buscarlo. Esta ciudad era bastante grande, ya que estaba aislada del mundo exterior. Había desarrollado un modelo autosuficiente que era normal aquí. Cualquiera que abandonara la ciudad sin permiso sería asesinado. Por eso nadie se atrevía a rebelarse. Reona añadió que si Hiroshi quería salir de la ciudad tenía que conocer a Jinji. Se dirigieron al distrito de entretenimiento para encontrarlo, pero en lugar de Jinji, Alicia lo encontró primero. Incluso con su disfraz solo podía engañar a la gente común siendo su amiga de la infancia. No fue difícil para ella reconocerlo. Reona explicó que los personajes en este juego están integrados con inteligencia artificial, haciéndolos completamente autónomos, con libre albedrío y tan perceptivos como los humanos. Hiroshi insistió de nuevo en que no lo había hecho a propósito, y sorprendentemente, Alicia aceptó esa explicación. Ella incluso se disculpó por perder los estribos y gritar antes, diciendo que ahora lo había pensado bien y que lo amaba mucho. Hiroshi suspiró aliviado pensando que todo estaba resuelto, pero porque ella lo amaba tanto, lo mataría para que los tres pudieran reunirse en el más allá. Ella sacó el cuchillo que había matado a Martin y juró que cortaría a Hiroshi de la misma manera que pelaba manzanas. Reona le advirtió que tuviera cuidado, pues Alicia era muy fuerte y la mayoría de los principiantes la elegían como compañera. Como ella no podía ver a Reona, Alicia asumió que Hiroshi estaba rezando a Dios, por lo que simplemente lo enviaría a su camino más rápido. Ante el peligro mortal, Hiroshi eligió una vez más correr. Reona lo guió para que corriera en zigzag para escapar de Alicia. Por la tarde, Hiroshi se escondió en una cabaña de madera en el bosque. La sensación de agotamiento era exactamente la misma que en el mundo real. Su título también se había actualizado a asesino de amigos veloz. Harto, Hiroshi quería hacer una pausa para descansar y poder asistir a la escuela mañana. Reona intentó persuadirlo para que continuara, pero él no estaba libre. Sin embargo, cuando Hiroshi intentó abrir el menú no funcionó. Reona se dio cuenta de que tenía que terminar la batalla antes de que el juego pudiera guardarse. En ese momento Alicia se lanzó y le cortó el brazo. Cuando atacó de nuevo, Reona la golpeó en el ojo cegándola temporalmente y permitiendo que Hiroshi huyera. Alicia gritó que lo encontraría sin importar si corrían hasta los confines de la tierra. Mientras corría, Hiroshi logró cerrar la sesión del juego. Jadeó pesadamente y miró su propia mano preguntándose cuánto tiempo había pasado desde que había corrido así. Al día siguiente, Hiroshi fue despertado por un mensaje de Reona invitándolo a jugar de nuevo después de la escuela.
escuela. En la escuela, Hiroshi le contó a su amigo Mori sobre su experiencia. Ambos se burlaron calificándolo de juego basura y se rieron juntos. Mori no quería criticar el pasatiempo de Hiroshi, pero le aconsejó que se ocupara de esos tipos. Si Hiroshi seguía jugando, ellos seguirían despreciándolo. A Hiroshi no le importaban ellos. Esa tarde, Hiroshi llegó a casa exhausto y se acostó en su cama. Pensó en las palabras de Mori. Justo entonces, hubo un golpe en la puerta. Era su hermana menor Kaede. Ella le dijo que dejara de jugar juegos ya que había estado gritando toda la noche y mantuvo a todos despiertos. También le aconsejó que empezara a correr de nuevo en lugar de perder el tiempo en juegos inútiles. Hiroshi simplemente lo descartó con una respuesta vaga. Después de eso, volvió a entrar al juego justo en el momento en que todavía estaba huyendo y su brazo sangraba. Primero necesitaba tratar su herida. Hiroshi revisó su inventario y encontró algunas hierbas, pero no podía entender cómo convertirlas en medicina. Simplemente siguió tocando las hojas esperando que algo funcionara. En ese momento un hombre ebrio se acercó. Parecía ser un jugador porque sabía que eran los personajes no jugables. Así fue como Hiroshi se dio cuenta de que este era Ginji. Hiroshi se presentó rápidamente y pidió ayuda. Ginji suspiró al ver a un novato, pero aún así usó las hierbas para curar la herida de Hiroshi. Cuando terminó el tratamiento, los dos entraron en un casino para hablar. Ginji le ofreció cerveza, pero Hiroshi se negó porque era menor de edad. Ginji dijo que era refresco de cola. Hiroshi lo probó y realmente lo era, pero de alguna manera Ginji todavía estaba ebrio por eso. Hiroshi luego explicó su problema sobre haber matado a su mejor amigo. Ginji estalló en risas y comenzó a hablar con alguien. Hiroshi miró hacia la mesa y vio que había 4 asientos, lo que lo hizo sospechar. Lev preguntó a Ginji por qué mató a su propio mejor amigo. Ginji dijo que fue la imprencia de la juventud, solo porque su amigo dijo algunas cosas que lo molestaron. Lo mató e incluso mató a su amada de la infancia. Hiroshi estaba sorprendido de cómo Ginji pudo hacer eso. Ginji explicó que el cuerpo en el juego estaba modelado según el mundo real. Este era un juego intensamente interactivo, y si no eras fuerte o ingenioso, nunca lo terminarías. En los últimos 10 años, solo una persona había logrado completarlo. Una persona increíblemente fuerte en forma de estudiante de secundaria que completó el juego con poco esfuerzo. Su nombre era Kamui, con el título de aventurero inigualable. El título de Ginji era inhumano. Hiroshi preguntó qué debería hacer a continuación. De repente, Ginji le arrancó la capa a Hiroshi y gritó a todos que el asesino de amigos estaba aquí. Le dijo a Hiroshi que intentara mentir durante el interrogatorio, tal vez podría escapar del castigo. De alguna manera ilógica, los guardias rodearon inmediatamente a Hiroshi. Intentó correr, pero Ginji lo tacleó y usó una llave de estrangulamiento para dejarlo inconsciente. Ginji se sorprendió de que aunque Hiroshi parecía tan débil, todavía le tomó bastante fuerza hacer que se desmayara. Cuando Hiroshi despertó, los soldados ya lo habían rodeado y capturado. Resultó que Ginji lo había delatado para obtener dinero para beber. Ginji le dijo que simplemente negara haber matado a nadie, de lo contrario, sería enviado a trabajos forzados. El propio Ginji había pasado 13 años en prisión, así que sabía todo al respecto. Hiroshi fue luego llevado afuera para que la gente del pueblo lo viera y le lanzaron piedras y se burlaron de él. Los soldados que lo escoltaban también fueron golpeados, por lo que ahuyentaron a la multitud. Hiroshi se derrumbó, pues nunca se había sentido tan humillado en su vida. De repente recordó a la diosa al inicio del juego diciendo que él era el héroe destinado a salvar el mundo. Usando eso como excusa, Hiroshi recuperó su confianza y advirtió al guardia que si no lo liberaban enfrentarían las consecuencias. Hiroshi declaró que como héroe algún día alguien vendría pidiéndole que salvara el mundo. El guardia lo calló de inmediato, pues había escuchado esa frase tantas veces que le hacía sangrar los oídos. Cada ladrón o asaltante que atrapaba decía lo mismo y estaba harto de eso, especialmente porque estaba trabajando horas extras sin pago adicional. Hiroshi siguió intentando explicar, pero luego vislumbró la silueta de Alicia en una azotea bajo la luz de la luna. Todavía sostenía ese cuchillo para pelar manzanas y tenía un ojo cegado por el golpe de Reona. Pero en lugar de atacarlo, ella eligió irse con pánico. Hiroshi suplicó al guardia que lo arrojara a la cárcel de inmediato. Luego lo arrojaron a una celda de piedra y fueron a prepararse para el interrogatorio. Hiroshi quería pausar el juego aquí, pero no se lo permitió, ya que la secuencia de la historia todavía estaba en curso. Con un suspiro cansado decidió esperar. Después de 30 minutos intentó cerrar la sesión de nuevo, pero todavía no funcionó. Después de varios intentos más, comenzó a perder la cabeza gritando tanto que rápidamente le dio hambre y tuvo que callarse. Por el hambre, su incomodidad pasó a la necesidad de usar el baño. Hiroshi decidió usar el sanitario cercano, pero justo cuando estaba a punto de bajarse los pantalones, el fantasma de Martin apareció para atormentarlo.
hacerlo. Sobresaltado, Hiroshi cayó hacia atrás y afortunadamente no mojó su ropa. Martin siguió maldiciendo y escupiendo sangre a Hiroshi por haberlo matado. Hiroshi se defendió diciendo que Martin era quien estaba comiendo una manzana con un cuchillo, preguntándose cómo se suponía que debía saberlo. Martin lo pensó y admitió que Hiroshi tenía razón, pues fue en parte culpa suya. Luego mencionó una promesa que habían hecho antes. Exigió que Hiroshi la repitiera, pero él no tenía idea de qué estaba hablando. Habían sido amigos durante mucho tiempo, pero Hiroshi solo había empezado a jugar recientemente. Martin finalmente entendió y dijo que perseguiría a Hiroshi hasta que lo recordara. Esto le recordó a Jinji, quien a menudo hablaba solo. Tal vez estaba hablando con las dos personas que había matado. Martin luego se aferró a Hiroshi y siguió escupiendo sangre, lamentando que quería vivir más tiempo. Aterrado, Hiroshi pidió ayuda. Después de varios gritos, una chica finalmente respondió. Una chica de cabello rojo. No había duda de que una chica pequeña como ella podía trabajar en una prisión. Ella liberó a Hiroshi y lo llevó a algún lugar. En el camino se presentó como Misarisa, quien lo llevó a una habitación con una cama y algunas herramientas. Hiroshi estaba confundido, pero luego Misarisa sonrió con malicia y preguntó si estaba listo. De repente apareció una pantalla de advertencia de color rojo brillante preguntando a Hiroshi si estaba preparado mentalmente para una estimulación intensa. Sonrojado y respirando con dificultad, Hiroshi pensó que este debía ser el evento para adultos que Reona había mencionado. Dos fuerzas dentro de él lucharon, una pura y queriendo presionar cancelar y la otra emocionada, deseando presionar sí. Misarisa acostó a Hiroshi en la cama y le dijo que cerrara los ojos. En el silencio de la oscuridad total, Hiroshi escuchó claramente el sonido de la ropa siendo removida. Estaba emocionado, pensando que estaba a punto de experimentar la dicha. Luego vino el tintineo metálico de las herramientas. Al abrir los ojos se vio atado y a Misarisa vestida con atuendo de cuero. Así es, ella era la interrogadora de la prisión. Dijo que jugaría con él. Antes lo había escuchado decir que estaba atormentado, por lo que lo golpearía hasta que el fantasma se fuera. Si no podía soportarlo y confesaba, sería ejecutado. Si resistía la muerte de Martin, sería atribuida al demonio. Hiroshi sería liberado. Ella comenzó a usar una sierra en su pierna, haciendo que Hiroshi gritara de terror. Cuanto más gritaba, más emocionada se ponía Misarisa. Justo entonces llegó Reona en respuesta a sus llamadas de ayuda anteriores. Ella había estado ocupada viendo una película y se olvidó de su sesión de juego. Hiroshi le suplicó que lo liberara, pero las cadenas eran demasiado fuertes, por lo que ella solo pudo animarlo a resistir. Cuando la sierra mordió ligeramente su muslo provocando sangre, Hiroshi estaba en agonía porque la sensación se sentía muy real. Desesperado, eligió humedecer sus pantalones. Esto solo emocionó más a Misarisa y planeó trocearlo para que fluyera más líquido. Completamente desesperanzado, Hiroshi dejó de resistirse y permitió que ella hiciera lo que quisiera. Justo cuando la sierra estaba a punto de bajar, un guardia entró y canceló la sesión de tortura. No se dio ninguna razón excepto que el capitán Tesla lo había ordenado, y el título de Hiroshi fue cambiado a El asesino de amigos veloz que se moja. Reona estaba feliz de que hubiera escapado de la muerte por un pelo, pero él mismo ya no podía sentirse feliz. Cerró la sesión y juró nunca volver a jugar este juego. Al despertar, Hiroshi revisó inmediatamente sus pantalones para ver si estaban mojados y, por suerte, no lo estaban, prometiéndose nunca volver a tocarlo. Una vez se estaba celebrando una competencia de distrito. Hiroshi decidió correr de nuevo, aunque había estado ausente mucho tiempo. Todavía había gente que lo reconocía. En la secundaria, había sido considerado un prodigio en el atletismo. Su hermana pequeña también vino a animarlo. Un rato después, Mori vino a alentarlo. Su amigo dijo que el oponente al que debían prestar atención esta vez era aquel chico pelirrojo, quien también era muy hábil. Además, había muchos cazatalentos aquí observando. Esta era la primera competencia a nivel de preparatoria. Los clasificadores, así como las organizaciones interescolares, la seguirían. Esto podría considerarse un evento importante. Hiroshi se sintió un poco nervioso, por lo que fue al baño para relajarse. Inesperadamente conoció a un extranjero. Hiroshi lo reconoció de inmediato como un atleta famoso. Mike, conocido como el rey del segundo lugar, después de retirarse se había convertido en reportero. Había venido aquí porque había oído hablar del increíble logro de Hiroshi al romper el récord de carrera de corta distancia del distrito. Hoy había muchos equipos talentosos aquí, pero Mike tenía las mayores expectativas puestas en él. Escuchar eso le dio a Hiroshi
Hiroshi más valor, pero debido a que estaba tan absorto hablando con Mike, olvidó por completo ir al baño y entró en la competencia mientras todavía tenía la necesidad de ir. Antes de empezar, él y el pelirrojo intercambiaron algunas palabras provocativas. Cuando sonó el disparo de salida, Hiroshi tuvo un comienzo lento, sin embargo se calmó y aceleró superando a una persona tras otra. Justo cuando estaba a punto de alcanzar al pelirrojo, tropezó y cayó, permitiendo que el otro chico ganara, y no deteniéndose allí, Hiroshi ya no pudo contenerse y dejó fluir el agua, y esto fue presenciado por todos los presentes. Honestamente, en ese punto iría a vivir a una montaña, incluso los monos tendrían que coronarlo como su líder en el baño de hombres. Hiroshi lavó sus pantalones mientras deseaba poder morir. Después de lavar, tiró los pantalones directamente a la basura. Cuando salió, Kaede lo consoló, pero él no tomó sus palabras como consuelo. La alejó enojado, hiriendo sus sentimientos. Mientras Kaede se alejaba corriendo, Mike se acercó. Evaluó el desempeño de Hiroshi como terrible. Hiroshi intentó explicar, pero solo hizo que Mike pensara que era peor. Mike dijo que el espíritu de un atleta era lo más importante, y ser incapaz de rendir bajo presión era un defecto fatal. Pero en su opinión, además del problema de carrera de Hiroshi, tenía muchos otros problemas. Mirando su rostro, parecía que todavía no se había dado cuenta, por lo que Mike le dio una frase diciéndole que mirara adentro y se cambiara los pantalones. Esa línea no significaba nada y solo frustró más a Hiroshi, regresando al presente. Hiroshi despertó después de decidir dejar el juego. Durante el desayuno, Kaede mencionó que sería mejor que su hermano guardara silencio y no jugara juegos nocturnos para evitar molestar a los demás. Hiroshi dijo que ella también hacía ruido cuando traía amigos a casa. Luego los dos comenzaron a discutir. Su madre intervino para hacer las paces. Kaede culpó al juego de que su hermano fuera así. Luego, Hiroshi declaró que había dejado el juego, sorprendiendo a Kaede. Pero luego ella pasó a la decepción, pensando que su hermano renunció porque era demasiado débil. Hiciera lo que hiciera, siempre se rendía a mitad de camino, al igual que cuando se unió al atletismo, y luego renunció para jugar juegos, y ahora, renunciando a los juegos, lo llamó patético, y se fue a la escuela. La madre de Hiroshi dijo que Kaede solo quería que él fuera tan genial como antes, porque siempre les contaba a sus amigos lo increíble que era. Hiroshi fue a la escuela como de costumbre. Los dos maleantes vinieron a extorsionar dinero de nuevo. Sí, estaba demasiado cansado para resistirse, así que entregó el dinero y se fue. Cuando vino, Mori lo ignoró. Después de la escuela, se encontró con su profesor, quien le preguntó sobre sus planes futuros. Dijo que todavía no lo sabía y le dijo al profesor que esperara. Cuando salió, recibió una llamada de Reona. Ella lo había llamado muchas veces y quería reunirse en la tienda de juegos. Casualmente, él planeaba ir allí también. Al llegar, quiso vender el juego. Ella intentó esquivar el tema, pero él estaba decidido a venderlo. Ella preguntó por qué no era ya obvio desde matar gente hasta convertirse en un criminal, luego un prisionero y casi ser asesinado. Reona estalló en risas de nuevo, lo que enfureció a Hiroshi, pues ella era la única que disfrutaba de esto, mientras él claramente no. Si ella no le compraba el juego de vuelta, simplemente lo vendería en otro lugar, pero ella le aconsejó que no hiciera eso si quería recuperar su dinero. Ella tenía sus propias razones y no podía decirle la verdad sobre este juego. Ella lo había llamado aquí para mostrarle algo, y mencionó a un jugador llamado Kamui, un nombre que Hiroshi ya había escuchado de Jinji. Reona explicó que Kamui era el miembro más joven del Consejo Municipal de Tokio y un jugador altamente calificado de este juego. Mostró a Hiroshi un clip de entrevista en el que Kamui decía que el juego había influido enormemente en su vida y que él fue el único que lo superó. Ella quería que Hiroshi terminara el juego él mismo, pues después de todo eso era mejor que renunciar por completo. Además, había encontrado una guía para vencer el juego, escrita por el propio Kamui. Hiroshi se preguntó por qué, si existía una guía, nadie más había terminado el juego. Reona explicó que Kamui la había escrita cuando todavía era estudiante, y en ese entonces el ego de todos estaba por las nubes. Su estilo de escritura era tan arrogante y lleno de insultos que nadie podía soportar leerlo hasta el final. Efectivamente, a las pocas líneas, Kamui ya estaba insultando a Hiroshi, llamándolo patético por siquiera buscar la guía. Apretando los dientes, Hiroshi siguió leyendo. El consejo de Kamui para los novatos era centrarse en el entrenamiento físico antes de jugar, haciendo 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros cada día hasta que se cayera el cabello. Pensando que eso era ridículo, Hiroshi hojeó adelante buscando consejos más útiles. Encontró la sección sobre su amiga de la infancia queriendo matarlo. El consejo de Kamui fue que si había activado esta rama de eventos, simplemente muriera 4 veces y terminara con ello. Aún así, mencionó un truco del juego diciendo que si no puedes ganar una pelea, entonces gana, sin pelear, simplemente encontrando la debilidad del oponente y explotándola. Hiroshi no estaba convencido. Lo siguiente fue ser atormentado
atormentado por el fantasma de su mejor amigo, y Kamui dijo que solo dejara que el fantasma lo siguiera. Luego vino la sección de armas, donde Kamui señaló una espada oculta en la esquina de la habitación inicial. También sugirió comprar artículos adicionales. Naturalmente, Kamui terminó su guía con otra andanada de insultos hacia toda la línea familiar de Hiroshi. Tragándose su ira, Hiroshi estaba a punto de decir algo cuando de repente Reona lo abrazó por detrás, susurrándole al oído que si alguien más que Kamui pudiera vencer este juego, ella realmente querría casarse con esa persona y deseaba más que solo el matrimonio. Incluso con nervios de acero, Hiroshi fue tomado desprevenido y la alejó, pero al ver sus ojos de cachorro llenos de esperanza desesperada, vaciló y al final aceptó seguir jugando. Una vez más entró de nuevo al juego justo donde lo había dejado. Un soldado lo instó a darse prisa y marcharse empujándolo con su espada para evitar que lo salpicaran de nuevo. Misarisa, todavía entusiasmada, quería organizar otra reunión, pero Hiroshi se negó rotundamente. Ella incluso reveló su deseo de conservar la manta que él había humedecido para poder preservar el aroma. Al salir de la cámara de tortura, Hiroshi fue llevado a través de un pasaje subterráneo utilizado para transportar prisioneros al exterior. Adelante yacía una gran propiedad que el soldado presentó como el palacio de la gobernadora gobernante de la ciudad cerrada. El residente actual y quien había ayudado a Hiroshi a escapar era el comandante de la Guardia Real, el jefe Tesla. Adentro, Tesla cortésmente sacó una silla para él, aunque olfateó el aire captando un débil olor corporal. Explicó por qué Hiroshi había sido perdonado. La hermana de Martin, Alicia, lo había matado con lo que supuestamente era un cuchillo de fruta. Pero al investigar la escena, Tesla solo había encontrado una espada que Hiroshi podía usar. Según su experiencia, apuñalar a través de la garganta de alguien con un cuchillo pequeño requería habilidad profesional, por lo que había concluido que la muerte fue un accidente. Por lo tanto, Hiroshi era inocente. Encantado de conocer finalmente a alguien sensato en este juego basura, Hiroshi aceptó la oferta de una comida de Tesla. El comandante también le advirtió que tuviera cuidado con Alicia, pues incluso con la verdad revelada, ella no lo dejaría ir tan fácilmente. Tesla le dijo que lo llamara en cualquier momento que necesitara ayuda. Hiroshi agradeció profusamente. Por fin, había ganado su libertad después de meses de esconderse como un fugitivo, y lo primero que necesitaba hacer era ir a casa y recuperar su espada. Reona dijo que como su aldea estaba en las afueras, les tomaría unos días llegar allí. Sin embargo, aunque había sido probado inocente, los aldeanos no lo creían, o tal vez habían estado recolectando piedras toda la mañana sin ningún criminal a quien lanzarlas, por lo que eligieron a Hiroshi como su objetivo. Tuvo que correr por su vida para escapar. Cuando se quedaron sin piedras, agarraron martillos y palas para cazarlo como zombies de bajo nivel en un juego de disparos. Reona comentó que esto era muy parecido a la vida real. Incluso si alguien es absuelto de una falta, siempre habrá personas que no crean la verdad, pues solo creen lo que quieren creer. Ahora, si Hiroshi quería regresar a su aldea, tendría que cruzar aquel puente, pero había alguien custodiándolo. Reona sugirió que compraran artículos mientras esperaban que los aldeanos se rindieran. Después de todo, necesitaría prepararse para su encuentro con Alicia. Desafortunadamente, Hiroshi solo tenía unas pocas monedas y no era suficiente para comprar nada. Le preguntó a Reona cómo ganar dinero en el juego. Reona respondió que era igual que en la vida real. Podía trabajar, pedir dinero prestado o vivir sin trabajar robando. Por ejemplo, podía robar a esa pareja de ancianos de allí. Por supuesto, no tenía deseos de ir a la cárcel de nuevo, así que decidió trabajar. Reona luego llevó a Hiroshi a una oficina de empleo, un lugar destartalado y miserable, porque los aldeanos todavía lo despreciaban, a pesar de su probada inocencia. Así que no podía encontrar trabajo legal, y esta oficina solo ofrecía trabajos ilegales. Adentro conoció a una mujer mayor que inmediatamente lo llamó asesino en lugar de su nombre. Incluso si lo explicara, nadie le creería. Aún así, la jefa tenía un trabajo para él trabajando en las minas por un salario de 20,000 monedas al mes. Sonaba razonable, pero Hiroshi solo planeaba comprar algunas bombas de humo para luchar contra Alicia y Reona. Dijo que costaban solo 200 monedas cada una. Así que Hiroshi preguntó si había algún trabajo a tiempo parcial pagado por horas. La mujer tenía uno que consistía en seguir las peticiones de alguien llamado Burin y le pagarían 100 monedas la hora. Parecía fácil hasta que explicó que Burin era un hombre de mediana edad con una fijación masoquista. Hiroshi tendría que azotarlo con una correa de cuero según sus peticiones. Naturalmente, Hiroshi encontró esto inaceptable y se negó. Cuando pidió otro trabajo, la mujer se enojó diciendo que había innumerables personas desesperadas por trabajo, y aquí estaba él siendo exigente, por lo que lo echó. Reona parecía decepcionada de Hiroshi, pues no robaba, y cuando intentaba trabajar no podía lograrlo. Eso dejaba solo una opción para conseguir dinero
dinero que era pedir prestado, y tendrían que pedir prestado a otro jugador. Reona llevó a Hiroshi a encontrarse con Ginji de nuevo en el casino. Siendo un jugador, Ginji también podía ver a Reona, y los dos se saludaron ya que se conocían. Mientras Reona intentaba mantener las cosas amistosas, Hiroshi todavía estaba amargado, porque Ginji lo había vendido. Pero Ginji dijo que Hiroshi debería estar agradeciéndole porque sin él no habría sido absuelto de los cargos. Esto enfureció a Hiroshi. Reona intentó calmar las cosas y le pidió a Ginji que le prestara algo de dinero a Hiroshi, pero él se negó, incluso diciéndole que se largara para que no mojara el lugar e hiciera un desastre. Llevado al límite, Hiroshi eligió atacar. Se lanzó hacia Ginji, derribándolo al suelo. Justo cuando estaba a punto de lanzar un golpe, Ginji invirtió el agarre y lo inmovilizó, sacando nudillos de bronce y apuntándole con un golpe. La agilidad de Hiroshi lo salvó mientras esquivaba y agarraba el cabello de Ginji. Ginji respondió pellizcando el costado de Hiroshi. Al final, la fuerza de Hiroshi prevaleció e inmovilizó a Ginji. Pero justo cuando estaba a punto de terminar con él, el espíritu de Martin apareció de nuevo atormentándolo al decir que estaba a punto de matar a alguien. En pánico, Hiroshi corrió a una esquina de la habitación, señalando con miedo al espacio vacío. Ginji simpatizó, pues él también veía a menudo los fantasmas de dos personas que había matado. Aparecerían por unos segundos o a veces una hora entera antes de desaparecer. Mientras hablaba, aparecieron de nuevo. Al ver cómo Ginji hablaba solo, Reona se dio cuenta de que todavía lamentaba haber matado a sus amigos, por lo que seguía jugando el juego. De alguna manera, Hiroshi pudo identificarse con eso, así que se disculpó con Ginji. A Ginji ya no le importaba, pues gracias a Hiroshi había hecho algo de ejercicio después de años de no hacer nada. Ginji luego aceptó prestarle el dinero a Hiroshi. Afuera, Reona le preguntó a Hiroshi cómo se sentía haber derrotado a un oponente más fuerte, pero antes de que pudiera responder, su placa cambió de nuevo. Ahora lo etiquetaba como el tipo que mató a su mejor amigo, corre rápido, se moja y roba a ancianos. Los dos fueron entonces a comprar bombas de humo. Hiroshi entró en una tienda y conoció a la dueña Melissa. Como Ginji solo les había prestado 600 monedas, Hiroshi bought 2 bombas de humo y guardó 200 monedas para emergencias. Sin embargo, la dueña de la tienda exigió un recargo. Aunque su nombre había sido limpiado, su mala reputación persistía. Así que ella cobró 600 monedas por las 2 bombas. Sintiendo que era injusto, Hiroshi intentó irse, pero fue detenido por seguridad y obligado a comprarlas. Amargado después de ser cobrado de más 2 veces, Hiroshi se dio cuenta de que aparte de Tesla, cada personaje aquí era tan despreciable como el resto. Después de varios días de caminar, Hiroshi finalmente regresó a donde todo comenzó. Abrió suavemente la puerta para revisar. Adentro estaba silencioso y escalofriantemente frío, con la sangre de Martin todavía fresca en el suelo. Mirando alrededor, Hiroshi divisó su espada en la esquina de la habitación. Parecía que nada pasaría y podría simplemente tomarla e irse, pero no fue así. Alicia emergió de las sombras, pues sabía que él volvería por ella y había estado esperando. Hiroshi se apresuró a usar su bomba de humo para escapar, pero no tenía un encendedor para encenderla. Hiroshi se apresuró a buscar un encendedor la próxima vez, pero podría no haber una próxima vez, ya que Alicia cargó hacia adelante con un cuchillo de fruta. En ese momento, alguien entró por la ventana para rescatarlo. Hiroshi pensó que era el comandante Tesla, pero era Misarisa. Vino a salvar a su pequeño amigo. Misarisa declaró que las acciones actuales de Alicia contaban como asalto intencional, y dado que Hiroshi había sido absuelto por Tesla, si Alicia continuaba ignorando eso, sería arrestada. Hiroshi preguntó cómo sabía Misarisa que estaba aquí, y ella confesó que lo había estado siguiendo, rastreándolo por su olor. Conmocionado de que todavía hubiera un olor, Reona explicó que era porque no se había cambiado de ropa desde que entró al juego, por lo que el hedor corporal todavía era fuerte. También sugirió que Hiroshi invitara a Misarisa al grupo, ya que era fuerte y podría protegerlo más tarde. Mientras lo pensaba, Alicia atacó por detrás. Misarisa agarró su camisa y lo apartó. En la mente de Alicia, ella no quería nada más que ejecutar a Hiroshi e ignoró su nombre limpio. Cualquier persona en su camino sería asesinada. Alicia se lanzó con su daga, pero Misarisa bloqueó y la empujó hacia atrás. Luego se movió con un golpe tajante. Cuando el polvo se asentó, Alicia había desaparecido. Mientras todos estaban confundidos, Reona la divisó en el techo. Hiroshi entró en pánico, preguntándose qué tipo de juego realista era este. Aprovechó la oportunidad para agarrar el cuchillo que Alicia había soltado y lo lanzó afuera para que ella quedara desarmada, pero ella inmediatamente sacó 2 cuchillos más por credibilidad. Misarisa se puso en modo serio y mientras Hiroshi estaba protegido, se dio cuenta de que podía invitarla a su grupo. Sin embargo, Misarisa reveló la verdad, pues no estaba
estaba aquí para proteger a Hiroshi, sino para monopolizarlo y luego castigarlo hasta que perdiera el control de nuevo. Hiroshi estaba horrorizado, pues ella no era diferente de Alicia. Las dos lunáticas chocaron por él. Aunque Misarisa era más fuerte, su velocidad de ataque era lenta, mientras que la agilidad de Alicia le permitía esquivar y poner a Misarisa a la defensiva. Entonces, en un segundo, cuando Alicia golpeó a Misarisa, paró desviando ambos cuchillos. Sin dar a su oponente oportunidad de reaccionar, Misarisa se preparó para terminar con Alicia, pero Alicia le recordó que aunque era fuerte, no era rápida. Luego la pateó en el estómago seguido de otro golpe que la dejó inconsciente. Alicia decidió que se ocuparía de Misarisa más tarde, pero terminaría con Hiroshi primero. Reona se apresuró a ganar tiempo para que Hiroshi escapara, pero Alicia había aprendido de la última vez, ya que él tenía un hada de apoyo. Ella usaba equipo de protección ocular. Recordando el consejo de Kamui, cuando Alicia cargó Hiroshi, apuntó a la debilidad de toda chica que era su pecho. Pensó que ella reaccionaría como esperaba, pero no fue así, pues ella estaba acostumbrada a tales trucos. En su lugar, ella lo pateó en la entrepierna, haciéndolo caer de rodillas y le prometió una muerte dolorosa. Hiroshi pensó que el juego terminaría aquí, pero luego el espíritu de Martin apareció no para ayudar, sino para decirle a su hermana que matara a Hiroshi más rápido. En el momento de crisis, Hiroshi intentó pensar en lo que Alicia odiaba y luego se dio cuenta de que era él mismo. Hiroshi eligió confesar sus sentimientos. Se confesó a Alicia justo cuando su cuchillo estaba cerca de su cara. Esta confesión inesperada hizo que Alicia vacilara. Al darse cuenta de que funcionó, Hiroshi siguió diciendo palabras románticas para ella, pero Alicia pronto no pudo aceptarlo después de la muerte de su hermano. Aunque él dijo que fue un accidente, todavía fue la muerte de una persona, y esa persona era su amado hermano. Todo sucedió porque él quería dejar esta ciudad. Ella también lo amaba, pero ahora nada podía volver a ser como antes. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras preguntaba resentida por qué huyó. Después de decir eso, Alicia se alejó corriendo de este lugar como escapando de la realidad. Aunque había escapado de la muerte, las palabras de Alicia le hicieron darse cuenta de que había estado equivocado todo el tiempo. Pensó que esto era solo un juego. No tenía recuerdos del pasado con Alicia y su hermano, pero para ella él era un amigo cercano. Su mayor pecado fue matar a Martin y elegir huir en lugar de quedarse e intentar salvarlo. Se dio cuenta de lo tonto que había sido. En ese momento, Misarisa también había despertado. Hiroshi le agradeció por ayudarlo, pero ella dijo cortésmente que si estaba realmente agradecido, debería darle uno de sus dedos. Al escuchar eso, Hiroshi ya no se sintió agradecido y la ahuyentó. Después de eso, recuperó su espada. Pensó por un momento y decidió ir a algún lugar diciéndole a Reona que lo esperara allí. Luego siguió el recuerdo de Martin desde el inicio del juego, cuando había dicho que tenían una promesa en la base de un árbol cerca de la aldea. Cuando llegó, era un árbol antiguo enorme. Entonces apareció Martin y el hermano mayor le preguntó a Hiroshi si estaba listo para morir. Hiroshi sonrió y dijo que no, porque todavía tenía cosas que hacer, recordando el consejo de Kamui sobre que si no puedes ahuyentar al espíritu, entonces acompáñalo. Hiroshi invitó a Martin a ir de aventura con él. Los dos se dieron la mano e Hiroshi fue llevado de regreso al pasado de los tres, un tiempo en el que siempre estaban juntos como sombras. Finalmente, Hiroshi recordó la promesa de aquel entonces de que siempre serían amigos por siempre. Con esa promesa regresó al presente y Martin volvió a su forma normal, no amenazante. Estaba feliz de que Hiroshi recordara la promesa de que siempre serían amigos, y luego Martin ya no tuvo ataduras con el mundo mortal. Agradeció a Hiroshi y se desvaneció. Aunque era un juego, Hiroshi todavía se sintió un poco sentimental. Reona lo había seguido y presenciado todo. Ella lo consoló diciendo que ahora solo quedaba Alicia, pero que podrían lidiar con eso lentamente. Primero necesitaban arreglar la espada oxidada y comprar un nuevo par de pantalones para reemplazar los sucios. Además, el título de Hiroshi se había actualizado. Ahora era el mayor asesino de un mejor amigo, corredor veloz, se moja y ladrón de ancianos. De repente, una campana sonó en toda el área. Hiroshi corrió para ver qué estaba pasando y vio la ciudad envuelta en llamas. Reona estaba sorprendida porque nunca había encontrado este evento en el juego antes. Hiroshi corrió hacia la ciudad para revisar y todos estaban en pánico, corriendo por todas partes. Intentó preguntar qué estaba pasando, pero nadie escuchaba, pues solo seguían corriendo. Reona dijo que el juego seguía de cerca la realidad donde la gente solo se preocupaba por sí misma primero y no tenía tiempo para detenerse a explicar. Ella sugirió que podría preguntar al herrero mientras arreglaba la espada. Del herrero aprendió que los
los duendes estaban atacando. Hiroshi estaba desconcertado preguntando si la ciudad no estaba protegida por un foso. El herrero dijo que sí, pero que la mayor sequía en 500 años lo había secado, y los duendes habían aprovechado la situación para atacar. Viendo esto como una oportunidad para demostrar su valía, Hiroshi le pidió al herrero que arreglara la espada para poder luchar contra los monstruos, pero el herrero estaba demasiado ocupado huyendo y le dijo a Hiroshi que la forjara él mismo. Sin otra opción, tuvo que afilar la espada por su cuenta. Mientras afilaba, escuchó gritos de ayuda afuera. Hiroshi estaba irritado porque tomaba demasiado tiempo, pero Reona le recordó que tal vez no necesitaba afilarla. A veces, una espada oxidada podía causar más daño a los monstruos. Eso tenía sentido, por lo que Hiroshi corrió afuera para luchar, pero Reona lo detuvo porque todavía no tenía la fuerza para eso. Los duendes eran demasiado fuertes y si salía ahora su probabilidad de morir sería del 120%. Si mueres en este juego enfrentarás consecuencias muy aterradoras. Hiroshi pensó que realmente moriría en la vida real, pero Reona dijo que se le prohibiría permanentemente jugar el juego y su consola sería destruida. Incluso ella ahora tenía que admitir que este juego era verdaderamente una porquería. Reona reveló que de hecho alguien ya había muerto en el juego y le habían bloqueado la consola. Se habían presentado muchas demandas contra la compañía de juegos, pero la empresa usó su poder y dinero para encubrir el asunto. Luego estalló una protesta que se extendió a las tiendas de juegos minoristas. No mucho después de su lanzamiento, este juego basura fue olvidado. Esa fue también la razón por la que ella no quiso decírselo cuando él intentó vender el juego, y en su lugar lo engañó para que lo comprara de nuevo. En resumen, Reona dijo que él no era lo suficientemente fuerte para derrotarlos y sugirió cerrar la sesión y pedir consejo a Kamui. Sin embargo, antes de salir del juego, Hiroshi le suplicó a Reona que le dejara ver a los duendes solo una vez. Ella aceptó, pero le dijo que se mantuviera en silencio. Hiroshi abrió la puerta para echar un vistazo y se sorprendió por su apariencia y velocidad increíble. Después de admirarlos, estaba Bishou a punto de cerrar la sesión cuando de repente escuchó el llanto de una niña. Un duende había marcado como objetivo a una pequeña niña. Sin dudarlo, salió corriendo para salvarla, pero Reona lo detuvo diciendo que la consola costaba 120,000 yenes y ella solo podía descontarla a 126,000 yenes para él. Hiroshi estaba desconcertado pensando que ella debía estar loca, ya que el precio original era solo 90,000 yenes y ella se estaba cobrando de más masivamente. Aún así, Reona aconsejó a Hiroshi que se rindiera, porque la niña era solo un personaje no real, pero pensando en Martin no podía abandonarla, pues una vida seguía siendo una vida y no quería ver morir a nadie, al menos no frente a él. Mientras discutían, 3 soldados aparecieron afuera para proteger a la niña. 3 contra 1 debería haber sido suficiente, pero este duende era demasiado fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, le arrancó el brazo a un soldado de un mordisco. Los otros 2 atacaron juntos, pero el monstruo era tan rápido que se movió detrás de uno de ellos, destrozó al segundo y luego arrancó ambos brazos del tercero antes de terminar con él. Hiroshi estaba horrorizado por lo que vio. Reona explicó que por eso se les decía a todos los novatos que abandonaran la ciudad lo antes posible para evitar encontrarse con duendes. Hiroshi preguntó si realmente no había nadie que pudiera luchar contra ellos. Reona dijo que había 2 Kamui y otro hombre llamado Amos, quien en la vida real era el campeón de boxeo del Pacífico Oriental. En una entrevista, cuando se le preguntó quién fue su oponente más difícil, respondió que el duende. Incluso sabiendo que no había posibilidad de victoria, Hiroshi decidió ir a salvar a la niña. Reona, cansada de su terquedad, prometió darle un descuento en una consola nueva, pero aún así le dijo que se cambiara los pantalones, pues había unos que el herrero había dejado atrás. Aunque un poco sucios, eran mejores que rescatar a alguien con ropa que olía mal. Una vez listo, Hiroshi tomó su posición y Reona distraería al duende para que él pudiera salvar a la niña. Tan pronto como se dio la vuelta, Hiroshi salió corriendo para agarrar a la niña, pero no esperaba que en realidad hubiera 2 monstruos. Aún así, no retrocedió. Le dijo a la niña que corriera en otra dirección mientras él se quedaba para bloquear a los 2 monstruos, pero ellos prefirieron perseguirla a ella. Hiroshi los persiguió inmediatamente y en un momento de vida o muerte, activó su habilidad de aceleración y salvó a la niña en un instante. Pero incluso después de escapar una vez, no podía simplemente seguir corriendo, pues necesitaba encontrar una manera de derrotar a los 2 duendes. Justo entonces llegó Tesla con armadura dorada. Con un solo tajo de su espada convirtió a los 2 monstruos en polvo. Los soldados también llegaron
llegaron, Hiroshi entregó a la niña para que la proveyeran. Esta fue la primera vez que Hiroshi se sintió como un héroe y su título fue actualizado. Ahora era el mayor asesino de un mejor amigo, se moja ladrón de ancianos y mayor Lolik en un título que no podía ser más ridículo. En ese momento Tesla se acercó a él. Habiendo presenciado su valentía, el comandante lo invitó a convertirse en mercenario para proteger la ciudad. Hiroshi aceptó de inmediato. Después de todo, luchar junto a Tesla significaba que el comandante lo protegería si pasaba algo. Cuando aceptó Tesla, sugirió que lo llevaría a los campos de entrenamiento reales para practicar. Una vez que todo terminó, Hiroshi guardó y salió del juego. Hiroshi estaba feliz de haber progresado en el juego. En la escuela, Hiroshi relató los eventos del juego a Mori, quien se alegró de que pudiera disfrutarlo. Mori notó que Hiroshi había cambiado un poco. Esa noche, antes de iniciar sesión, Hiroshi miró la guía de Kamui. Kamui explicó cómo salir de la ciudad inicial de 3 maneras. Primero, completar misiones secundarias y principales para elevar la reputación del jugador en la ciudad. Una vez que fuera lo suficientemente alta, Hiroshi podría solicitar un permiso de entrada y salida. Segundo, escapar por la puerta trasera, pero encontrarías duendes a punto de atacar la ciudad, lo que requería la fuerza para luchar contra ellos. La tercera forma era la peor antes de que ocurriera el evento de los duendes. Podías formar un grupo para contraatacar y escapar o esconderte en algún lugar durante 4 días hasta que los duendes terminaran de atacar y luego salir a hurtadillas. Alternativamente, podías unirte a la Guardia Real de Tesla, pero Kamui advirtió que solo un tonto elegiría luchar junto a ese comandante, pues sería extremadamente duro con una tasa de mortalidad de hasta el 300%. Sin embargo, Kamui también dio consejos para aquellos que eligieran alistarse. Dijo que si el jugador ya tenía el título de mayor asesino de amigos, todavía había una oportunidad, pero antes de comenzar la orientación hizo que Hiroshi prometiera primero. Luego felicitó a Hiroshi por escapar de los fantasmas y de la maldición de la amiga pequeña que lo perseguía. Las siguientes instrucciones le darían solo un 0.5% de probabilidad de supervivencia. Primero tendría que soportar las primeras 5 sesiones de entrenamiento. Luego debía sobrevivir al segundo ataque de los duendes. Aunque era muy difícil, si tenía éxito aprendería muchos secretos interesantes. Kamui dijo que no diría más, pues todo dependería de las propias habilidades de Hiroshi. Decidido a no comprar otra consola, Hiroshi declaró que ganaría. Luego hizo las paces con su hermana, diciéndole a Kaede que terminaría el juego y que podría ser ruidoso en los próximos días, por lo que esperaba que ella lo entendiera. Esta vez no huiría como en el atletismo. Hiroshi luego entró al juego. Después de aceptar la solicitud de Tesla, Hiroshi fue llevado al castillo de la gobernadora. Como Kamui había dicho, sobrevivir 5 días estaría bien. Tesla primero llevó a Hiroshi a conocer a la gobernadora. Ella se presentó como la gobernante de la ciudad de Tet. Mientras Hiroshi la saludaba, ella de repente lo abrazó bendiciendo a sus guardias como personas importantes. Hiroshi estaba tan feliz que gimió en voz alta. Tesla luego llevó a Hiroshi al campo de entrenamiento, donde le presentaron a otros 2 recién llegados, Souma y Bob. Tesla explicó que su tarea era repeler a los duendes que atacaban el castillo de la gobernadora. Después de explicar, el comandante se fue dejando a un hombre para que llevara a Hiroshi a su alojamiento. Hiroshi recibió una de habitación privada. Reona, que había estado en silencio, le aconsejó que se quedara callado cuando el hombre hablara, ya que podría dar información útil. Después de cambiarse de ropa, Hiroshi fue llevado a entrenar. Como nuevo recluta, Bob le enseñaría algunos conceptos básicos de combate. Bob lo alentó diciendo que nada sería demasiado difícil. De repente, al tocar el cuerpo de Hiroshi, Bob comentó que era bastante delgado, más adecuado para el trabajo de inteligencia. Hiroshi lo negó. En el campo de entrenamiento resultó que el instructor era el mismo soldado que había arrestado a Hiroshi antes. Como el hombre lo detestaba desde el principio, le asignó un entrenamiento más duro que a Souma y Bob. Después de que el soldado se fue, llegó una chica llamada Katy, la que había devuelto a la niña a casa sana y salva antes. Ella había oído hablar por la niña de la valentía de Hiroshi y estaba feliz de conocerlo. Mientras charlaban, el soldado le recordó a Hiroshi que volviera a entrenar. Hiroshi luego tuvo un combate de práctica con el soldado. Por supuesto, con 0 experiencia en combate, fue golpeado rápidamente, perdiendo de la manera más humillante posible. El soldado se burló arrogantemente de él, diciendo que era tan débil como un caracol. Sin embargo, Souma intervino y le dio una paliza al soldado, restaurando el honor del grupo de novatos.
ahora que Hiroshi era visto como alguien débil. Ya nadie le prestaba atención, ni siquiera Katy o Bob. Y este fue el resultado de un chico de preparatoria que quería ser mercenario, siendo completamente aislado por ser demasiado endeble. Pasó un día agotador así. Hiroshi se tumbó en su cama diciéndose a sí mismo que solo necesitaba aguantar 4 días más y luego se durmió. Al segundo día, el sistema de sueño del juego funcionaba igual que en la vida real, haciéndolo sentir agotado. Riona le informó que se había quedado dormido y en pánico se cambió de ropa rápidamente y salió corriendo para unirse a los demás, pero ya nadie se preocupaba por él, pues ahora su atención estaba centrada enteramente en entrenar a Souma. Luego un soldado llamado Amos le dijo que comenzara practicando movimientos de espada, y mientras entrenaba, Souma y Bob se le acercaron. Ambos habían oído hablar de su reputación de asesino de amigos, y por supuesto, no importaba cuánto lo negara, no creían que no hubiera matado a nadie. Souma incluso le advirtió que conociera su lugar y no causara problemas a los demás. En medio de este momento tenso, Katy habló para cortar la conversación y Souma y Bob dejaron en paz a Hiroshi. Luego comenzó a entrenar con Katy y gracias a ella aprendió bastante, pero antes de que pudiera absorber mucho al tercer día fue emparejado contra Souma y por supuesto un solo golpe fue suficiente para terminar con Hiroshi. Souma y Bob se burlaron de él por ser incapaz incluso de levantar la cabeza, y tanto en la vida real como en el juego, Hiroshi se sintió más inútil que nunca, sentado solo en un rincón. Después Riona intentó consolarlo. Hiroshi sabía que sería difícil, pero no esperaba que fuera tanto. Riona le dijo que simplemente aguantara un poco más, luego lo llevó a una sala de asesoramiento que acababa de encontrar, diciendo que tal vez hablar de todo podría ayudar. Confiando en ella, entró y se sinceró sobre estar aislado por ser débil e incluso sobre ser extorsionado. El consejero escuchó y luego le dijo sin rodeos que el problema era él, pues no tenía habilidad, pero aún así eligió unirse al ejército, por lo que solo podía culparse a sí mismo. Escuchar eso solo enfureció más a Hiroshi. Había venido para aliviar el estrés, pero el consejero solo lo molestó más. Riona señaló que las oficinas de asesoramiento de la vida real a menudo no ayudaban mucho, lo que enfureció aún más a Hiroshi, preguntándose por qué la traería aquí si sabía eso. En ese momento, Katy se acercó diciendo que sabía que él estaba conteniendo la frustración y necesitaba liberarla. Sugirió que podría intentar rezar, ya que podría ayudar de alguna manera. Siguiendo su consejo, él y Riona fueron a la iglesia a confesarse. Después de escuchar su historia, la monja dijo que estaba maldito y comenzaría un ritual de purificación. Pensó que sería algo solemne, pero la monja simplemente le arrojó un cubo de agua fría encima y declaró que estaba hecho. Se sintió absurdo, pero no pudo hacer nada al respecto. Y como era de esperar, no tuvo efecto porque al cuarto día todavía lo golpearon duramente. Después de que Amos terminó con él, Souma y Bob vinieron a pedirle dinero y cuando dijo que no tenía, lo inmovilizaron y lo golpearon. Katy trajo a Amos para detenerlo, pero él actuó como si nada hubiera pasado. En este punto, la situación de Hiroshi era tan miserable que incluso Riona todavía podía bromear, lo que hacía que su personaje pareciera terriblemente insensible. Hiroshi estalló y discutió con ella, y justo entonces Katy lo vio hablando solo. Souma y Bob le advirtieron que si seguía juntándose con Hiroshi, la tratarían de la misma manera que a él. No queriendo ser golpeada y humillada, Katy les dijo que no lo conocía. Hiroshi realmente tenía mala suerte sufriendo acoso tanto en el juego como en la vida real. Afortunadamente, en la vida real sus amigos todavía no lo habían traicionado, pero eso probablemente sucedería pronto si seguía siendo tan débil. Mientras Souma y Bob se reían de él, Riona incluso se rió también, dejando a Hiroshi sin saber de qué lado estaba ella, pero tal vez por lástima, ella prometió ayudarlo. Al quinto día, el último día de entrenamiento, temprano por la mañana, Souma descubrió que alguien le había robado los zapatos y los había arrojado al drenaje. Él atesoraba esos zapatos porque fueron hechos por su madre, pero eso fue solo el comienzo, pues lo siguiente fue que su espada desapareció y luego la encontró atascada en un sanitario. Naturalmente, Hiroshi fue la primera persona de quien sospechó, ya que nadie más aparte de él había sido golpeado por Souma. Bob intervino para detenerlo diciendo que no había pruebas, y los demás también hablaron ya que nadie había visto a Hiroshi acercarse al casillero de Souma. En este momento hubo un grito y todo el equipo corrió al vestuario donde encontraron a la cocinera allí. Ella dijo que su ropa interior había sido robada y estaba en la bolsa de Souma. Ahora, él no era diferente de un pervertido a los ojos de todos. Fue entonces criticado y despreciado por todos, e incluso Bob siguió a la multitud para ahuyentarlo. Ahora el acosador había experimentado lo que era ser acosado. Más tarde recibieron la noticia de que Souma había sido dado de baja del ejército. Inesperadamente apareció Tesla trayendo una carta
carta que acusaba a Amos de robar los zapatos, sabotear la espada y culpar a Souma. Indicaba claramente que la razón era porque Amos había sido humillado cuando Suma lo derrotó, y la carta estaba firmada por Bob, lo que hizo que los dos se enfrentaran entre sí. Tesla luego preguntó a todo el equipo, y Kathy fue la primera en levantarse y confirmar que era cierto, seguida por todos los demás. Amos fue entonces destituido de su cargo, y Tesla dijo que pronto nombrarías a un nuevo comandante para ellos. Kathy y los demás también se disculparon con Hiroshi, y por supuesto, nadie más que Reona fue la mente maestra detrás de todo. Aunque estaba agradecido con ella, hacer llorar a un hombre mayor fue un poco excesivo, y mañana era el día en que los duendes atacarían. Sin embargo, Hiroshi todavía no estaba preparado mentalmente. Reona le preguntó si iba a rendirse. Por supuesto que no, pues había llegado tan lejos, e incluso si moría, al menos moriría después de darlo todo. Al ver su determinación, Reona se sintió aliviada, y luego finalmente reveló la verdadera razón por la que le había hecho jugar este juego. Ella quería que él destruyera el juego. La historia era que hace 10 años, cuando ella todavía era una jugadora, conoció a Kamui. En aquel entonces, con la mentalidad de una chica de preparatoria, realmente le gustaban los hombres mayores como él. Cuando se enteró de que él estaba a punto de dejar la ciudad de Ted, reunió todo su valor para confesarle sus sentimientos. Pero él la rechazó por una razón que enfurecería a cualquier hombre debido a su pecho de tamaño exagerado. Se había desarrollado de forma anormal, haciéndolo sentir asustado por lo que la rechazó. Desde entonces, Reona había guardado rencor porque se sintió insultada y decidió encontrar a alguien que pudiera vencer el juego y destruir la posición superior de Kamui como forma de venganza. Ella también planeaba casarse con el ganador para que pudieran actuar de forma cariñosa frente a Kamui y hacer que se arrepintiera de haberla rechazado hace 10 años, una razón que no podía ser más ridícula. Tarde en la noche, Hiroshi no podía dormir y salió a tomar un poco de aire fresco. No esperaba que Reona hubiera preparado todo tan minuciosamente solo para ese propósito. Sentía que todos sus esfuerzos no valían la pena por culpa de ella. En ese momento también vino Tesla. Él tampoco podía dormir ya que no sabía cuándo atacarían los duendes. Los dos charlaron entonces y el comandante aprendió que Hiroshi quería dejar la ciudad. Tesla dijo que él también quería irse si no fuera el capitán de la guardia. Quería ver el vasto mundo que hay allá afuera y dijo que si sobrevivían a la batalla, iría con Hiroshi. Para asegurarse de que la batalla transcurriera sin problemas, Hiroshi cerró la sesión del juego para revisar la guía de Kamui. Tan pronto como abrió los ojos, se sobresaltó al ver a su hermana menor Kaede mirándolo fijamente. Le preguntó qué estaba haciendo en su habitación y ella dijo que vino a verlo cuando no respondió a su llamado para desayunar fuera de la puerta. Al ver que su hermano estaba bien, Kaede se fue. Hiroshi comenzó entonces a leer la guía de Kamui sobre el evento de los duendes. Fiel a su naturaleza infantil, Kamui abrió con una andanada de insultos sobre la incompetencia y falta de valor de Hiroshi. Luego hizo que Hiroshi prometiera algo antes de dar instrucciones. Kamui reveló entonces un truco que sorprendió enormemente a Hiroshi cuando lo leyó, y eso fue todo lo que Kamui pudo enseñarle, pues justo después de eso, el sitio web de Kamui se cayó. Recordar el truco dejó a Hiroshi un poco pensativo, y luego cuando regresó al juego al 6º día, llegó el evento del ataque de los duendes. Reona estaba muy emocionada por este evento. Se preocupaba por Hiroshi como una madre enviando a su hijo a la escuela, preguntando si había comido lo suficiente o si había ido al baño. Tesla dio entonces un discurso y presentó a las nuevas comandantes para esta campaña, y no eran otras que Misarisa y Alicia. Ambas tenían reputaciones aterradoras en el mundo mercenario. Misarisa, la mujer amante del castigo, y Alicia, el cuchillo de fruta del infierno. Hiroshi estaba absolutamente helado hasta los huesos. Ahora los duendes no eran lo único por lo que Hiroshi tenía que preocuparse en este evento, especialmente con la fría y aguda mirada de su antigua amiga de la infancia. Dejando de lado los rencores personales, Tesla comenzó a leer un discurso para elevar la moral de los soldados. Pero como todavía no había señales de los monstruos, ordenó a las tropas que se dispersaran por la ciudad para patrullar. Hiroshi fue asignado a la aldea del este, su propia aldea, y Tesla amablemente envió a Misarisa y Alicia para acompañarlo, y que los tres pudieran recordar viejos tiempos. Hiroshi suplicó al comandante que lo reconsiderara, pero Tesla insistió en que debería resolver su conflicto para que pudieran trabajar juntos, para derrotar a los duendes. Sin otra opción, Hiroshi fue a regañadientes con las dos mujeres, decidido a mantener su distancia para evitar tormentos. Los tres patrullaron las tranquilas calles de la ciudad, donde la mayoría de la gente ya se había atrincherado en sus casas.
Luego adelante estalló un robo. El ladrón agarró una bolsa y corrió hacia ellos empujando a Hiroshi antes de que pudiera reaccionar. Pero cuando pasó junto a Alicia, ella le arrebató la bolsa e inmediatamente le cortó la mano. Hiroshi ni siquiera se molestó en quitar la mano antes de devolver la bolsa a la víctima, causando que la pobre chica se desmayara de miedo. Misarisa interrogó al ladrón, quien confesó que alguien lo había incitado, diciéndole que dado que los soldados estaban fuera luchando contra los duendes, la ciudad estaba indefensa y lista para el saqueo. También reveló que había muchos robos ocurriendo en la ciudad en ese mismo momento. Cuando Hiroshi exigió saber dónde estaba el instigador, el ladrón señaló a un casino. Los tres se dirigieron allí y encontraron a muchos civiles retenidos como rehenes. Mirando alrededor, divisaron a un hombre que parecía lo suficientemente fuerte para ser el cabecilla. Misarisa y Alicia se encargarían de los bandidos mientras Hiroshi rescataba a los rehenes, ya que las dos mujeres todavía lo consideraban débil. El plan comenzó. Alicia y Misarisa eliminaron a los bandidos uno por uno, mientras Hiroshi liberaba a los cautivos. Para su sorpresa, Jinji estaba entre ellos explicando que los bandidos planeaban secuestrar personas y venderlas al extranjero. Pero cuando Alicia derrotó al hombre calvo, se dio cuenta de que era demasiado débil para ser el líder, porque el verdadero cerebro era Jinji. Él sujetó a Hiroshi en una llave de estrangulamiento, usándolo como rehén, exigiendo que todos dejaran sus objetos de valor y se largaran o le rompería el cuello a Hiroshi. Pero Hiroshi ya no era el cobarde que solo huía. Le dio un codazo a Jinji en el estómago para liberarse. Misarisa quería terminar con él, pero Hiroshi insistió en luchar contra el hombre él mismo. Desde su último encuentro, Jinji se había preparado consiguiendo un par de nudillos de bronce. Justo cuando los dos hombres estaban a punto de pelear, Alicia terminó la pelea con un solo golpe, diciéndole a Hiroshi que dejara de avergonzarse. Todos los bandidos fueron capturados, pero resultó que todo esto era parte del plan de Jinji, pues quería ser arrestado para quedarse en prisión, recibir comida gratis y evitar a los duendes por completo. Hiroshi lo encontró patético. Antes de que se lo llevaran, Hiroshi le aconsejó que cambiara su forma de ser y ser sermoneado por alguien más joven. Realmente hizo que Jinji se detuviera a pensar. Tesla apareció entonces elogiando a Hiroshi por atrapar a los criminales. Hiroshi desvió el crédito a las dos mujeres, pero antes de que pudieran hablar más, sonó una alarma indicando que los duendes habían atacado la puerta oeste. Todos corrieron hacia allí, pero a Hiroshi le dio de repente un dolor de estómago. Fingiendo tomar un atajo, corrió al baño y se esforzó con todas sus fuerzas. Tan pronto como terminó, se subió los pantalones listo para unirse a la lucha, solo para descubrir que un duende lo había estado observando todo el tiempo. Hiroshi gritó pidiendo ayuda a Reona, pero fuera del juego, ella no escuchó y asumió que solo estaba lidiando con problemas intestinales. De repente, la cabeza del duende fue cortada por Misarisa, quien lo había seguido desde el momento en que corrió al baño. Ella pidió su espada para inspeccionarla y luego lo apuñó en la pierna, haciéndolo gritar, lo que solo parecía emocionarla más. Aprovechando la ausencia de Alicia, Misarisa lo invitó a ser suyo, prometiéndole que lo haría sentir bien en el sentido más puro. Pero el muro que Misarisa tenía era algo que Hiroshi simplemente no podía manejar. En ese momento entra Alicia interrumpiéndolos. Las dos comienzan a discutir e Hiroshi se escabulle para reagruparse con Reona, solo para que su dolor de estómago regrese provocado por el estrés. Es como aquella vez que perdió el control de sí mismo durante la práctica de atletismo. Decidido a no rendirse, Hiroshi se calma. Y una vez que el dolor disminuye, Reona le dice que se dirija hacia la puerta norte, donde Misarisa y Alicia ya están. Corre hacia allí justo a tiempo para ver al equipo de Tesla preparándose para enfrentar a una horda de duendes numerosos, feroces y con tipos de alto nivel entre ellos. La batalla es feroz, pues Tesla elimina grupos de enemigos con habilidades de amplio alcance, mientras Misarisa los corta disfrutando de la pelea y Alicia ataca desde las sombras, mientras los extras mueren por efecto dramático. Cuando terminan con la horda, Kathy y Bob llegan corriendo para informar que los duendes en la puerta oeste han roto la ciudad y están atacando la mansión de la gobernadora. Sintiendo un enemigo fuerte allí, Tesla ordena a todos defender la mansión mientras él se dirige allí solo. Hiroshi lo sigue, ya sea para ayudar o para hacer una carga. Al llegar, ven a un enorme orco rojo de un solo ojo masacrando soldados. Tesla revela que él es quien le quitó el ojo antes, convirtiendo esto en una revancha. Envía hacia otros a buscar la jaula de hierro mientras él lucha contra la criatura. Cuando sus armas chocan, el impacto es ensordecedor. Mirando desde el margen, Hiroshi está asombrado.
amigo, pero sabe que el Cíclope es peligrosamente fuerte. Quiere ayudar, pero tiembla de miedo hasta que llegan las dos chicas diciéndole que se lo dejen a ellas. Misarisa carga primero, pero es lanzada instantáneamente contra una pared y queda inconsciente. Alicia se da cuenta de que el enemigo es tanto rápido como fuerte, por lo que entabla un duelo de alta velocidad. La pelea termina cuando los soldados traen la jaula que contiene a los hijos de los duendes como rehenes. Escuchar sus gritos distrae al Cíclope y Tesla asesta un golpe mortal. Pero Hiroshi siente que algo anda mal, pues es demasiado fácil y no es como lo describió Kamui. Mirando de nuevo a los niños duendes, se da cuenta de que han sido capturados mucho antes de hoy. Confronta a Tesla, quien no dice nada. Luego mata al orco y mira fijamente a Hiroshi diciéndole que sabe demasiado. La gobernadora aparece revelando la verdad. Ella había capturado a los niños duendes para provocar ataques repetidos de duendes. Luego se posicionó como la salvadora, uniendo al pueblo y convirtiendo la ciudad en un territorio independiente, libre del gobierno de otras naciones, mientras impedía que los ciudadanos se fueran. Tesla y la gobernadora han estado usando a los duendes como medio de control. El comandante justo que Hiroshi admiraba es en realidad un hipócrita que, después de saltar a todos, elimina a los soldados para silenciar a los testigos. Naturalmente, Tesla marca a Hiroshi como el siguiente objetivo y la advertencia de mortalidad de Kamui ahora tiene sentido justo al principio. Te ves obligado a luchar contra un jefe de alto nivel. Tesla desata inmediatamente su ataque definitivo para matar a Hiroshi de un solo golpe. Aterrado, Hiroshi reza por una muerte sin dolor, pero Alicia bloquea el golpe. Hiroshi pregunta por qué y Alicia dice que Martin se le apareció en un sueño, diciéndole que lo perdonara. Ella lo acepta y lo ha estado protegiendo en secreto, diciendo que está feliz de que él se le haya confesado. Ella espera que él siga viviendo por ella y su hermano. Luego, ella muere en sus brazos. Hiroshi le pregunta a Reona si los personajes pueden ser revividos, pero tristemente no pueden. Siempre visto como débil en el juego y en la vida real, Hiroshi lo había soportado hasta ahora. Esta vez no puede soportarlo más y se defiende. Cuando Tesla se lanza, Hiroshi desvía cada golpe usando con éxito los trucos que Kamui le enseñó. Volviendo a cuando Kamui daba instrucciones, dijo que las estadísticas de un jugador en este juego aumentarían significativamente cuando sus emociones fluctuaran, pero solo las emociones positivas. Mientras tuvieras una creencia inquebrantable, pasión y coraje desde lo más profundo de tu alma, podrías superar la adversidad y cambiar tu destino. Y finalmente, Kamui dijo que esto no era solo un truco de juego, sino que era la realidad. Hiroshi se levantó y lanzó un asalto implacable sobre Tesla. Sus golpes caían como una tempestad, obligando a Tesla a la pura defensa. Luego, en un solo instante, Hiroshi lo desarmó y se lanzó para el golpe final, pero su espada de principiante no pudo atravesar la armadura de alto nivel de Tesla. Bueno, dado que este juego era tan realista, Hiroshi aceptó su propio final. Tesla sacó otra espada para ejecutarlo. En ese momento, Hiroshi se encontró con Martin de nuevo, dándose cuenta de que tal vez ya estaba muerto. Hiroshi lloró y se disculpó con Martin por no proteger a Alicia. Martin sonrió para tranquilizarlo y luego le recordó la promesa que habían hecho antes cuando Hiroshi lo había invitado a ir de aventura juntos. Martin le dijo entonces que ahora era el momento de luchar. Regresando al juego, la espada rota de Hiroshi fue repentinamente envuelta en un aura que destrozó la hoja de Tesla. Se llamaba la espada demonio. Esta vez ambos entraron en una posición para su golpe decisivo. Tesla reunió toda su fuerza y cargó a la velocidad de la luz. Hiroshi se preparó con calma para recibirlo. De repente, la gobernadora interfirió, pues empujó a Hiroshi a un lado y recibió la hoja de Tesla directamente en el estómago, terminando el juego. Hiroshi despertó para encontrar su consola de juegos en llamas. Al día siguiente, sintiéndose deprimido por una muerte tan ridícula, habló con Reona. La dueña de la tienda de juegos lo consoló admitiendo que incluso ella no había esperado tal situación. Luego le preguntó si quería jugar de nuevo, diciendo que tenía una consola de repuesto para prestarle. Hiroshi dijo que lo pensaría. Luego fue a su computadora para cerrar la guía de Kamui, solo para encontrar una nueva entrada titulada "Has sido asesinado y perdiste tu consola". Como dijo Kamui, este juego era la realidad, pues solo necesitaba creer en sí mismo. Podía continuar desde justo antes de su muerte, pues solo tenía que encontrar una nueva consola, insertar el disco dañado del juego e ingresar el código que Kamui le dio 10 veces. Si tenía suerte, regresaría a una
una hora antes de ser asesinado. Con la esperanza de salvar a Alicia, Hiroshi decidió que volvería al juego, pero no todavía. Necesitaba prepararse a fondo. Día tras día comenzó a entrenar. Su familia empezó a mirarlo más favorablemente. Su profesor, aunque todavía sin una respuesta para los planes futuros de Hiroshi, lo aceptó, porque sintió que algo dentro de Hiroshi había cambiado, pensando que de alguna manera había encontrado su camino. En cuanto a los dos maleantes callejeros que a menudo le pedían dinero, los asustó para que no volvieran a molestarlo. Y luego, un mes después, Hiroshi regresó a la batalla. Esta vez estaba decidido a salvar a todos. Y ahí es donde termina el anime. Adiós,